Bueno, como ustedes recordarán, el día lunes lo que comenzamos a ver tiene que ver con formas y sistemas de gobierno. Ya hablamos de un poco de la teoría de Aristóteles, de cómo plantea el gobierno, sobre todo centrado en la lógica del bien común. Recuerden que un buen gobierno, es decir, la que él denomina formas puras de gobierno, tienen que estar centradas en el bien común de la gente, buscando el que sean capaces de desarrollar todas sus capacidades y potencialidades, ¿ya? Y que eso también les permita vivir de manera digna, de manera segura y asegurarse en el fondo todo lo necesario, ¿ok? Porque ese es el objetivo de vivir en sociedad, es poder vivir de buena manera, según la teoría, ¿ya? Y es por eso que las familias se agruparon en colectivos y de esa manera buscan aumentar su esperanza de vida, su sobrevivencia, en relación a vivir de manera aislada del mundo y por su cuenta. ¿Ya? Hablamos de las formas puras, que son la monarquía, la aristocracia y la democracia, y estas formas tienden a corromperse cuando tenemos malos gobernantes que no gobiernan por el bien común, sino que para el bien personal de cada uno de ellos. Y es ahí cuando nos se terminan convirtiendo en tiranías, oligarquías y demagogias, ¿ya? Y de hecho vimos brevemente una definición de cada uno de ellos, ya, y vimos también que explicamos que lo que era una forma en el fondo degenerada, una forma impura, que tiene que ver principalmente cuando yo, en vez de gobernar pensando en el colectivo, pienso en mis intereses personales. ¿Ya? Y eso fue principalmente lo que estuvimos trabajando en la clase del día lunes. Ya también se les presentaron las preguntas esenciales, algunas las podían responder ya con lo que vimos el día lunes, pero había una que no, y que es la que vamos a desarrollar ahora con las características genéricas que presenta el Estado chileno. Ya el objetivo de la clase es poder caracterizar las formas de gobierno y en específico también caracterizar nuestro sistema eh, chilensis. ¿Ya? Habíamos quedado acá. Yo les voy a contar un poquito que Chile es una república. Chile se define a sí misma según la constitución política de este país como una república. ¿Ya? Una república es una forma de gobernar donde no existe un rey. Nosotros no tenemos un rey, una persona que gobierne dinásticamente. Es decir, que gobierne de por vida y después el poder lo herede su hijo, su nieto. No es como que era con los Mella, ¿cachai? Que todos decíamos que cuando se fuera el Mella iba a venir el Mella Junior. Ya al final vino el amigo, el compadre del Mella, pero es que a cierto punto no es una cosa muy republicana que digamos, pero en el fondo hay un sistema de elecciones. ¿Ya? Lo que nos define es tener un sistema eleccionario donde cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos mínimos puede optar a ese cargo, ¿ya? Entendiendo que esos requisitos mínimos te aseguran un mínimo de idoneidad, en el fondo, de tener las condiciones para. Eh, en este caso, en nuestro caso, en el caso de Chile, recuerden que nosotros escogemos autoridades cada cierto tiempo, 4 o 8 años, dependiendo si es senador. Los senadores se eligen cada 8 años, pero alcaldes, presidentes, diputados, concejales, consejero regional, gobernador regional, se escogen cada 4 años. ¿Ya? O sea, cada 4 años nosotros vamos a la urna, o cada cierto tiempo vamos a la urna y escogemos a nuestra autoridad. Estas autoridades son electas por el pueblo. ¿Ya? De hecho, es el pueblo quien a través de su voto decide quién cree que es la persona más indicada para gobernar. No obstante, también existen otros cargos que no son electos, sino que son cargos de confianza, que son cargos designados por el presidente. Por ejemplo, los ministros y los subsecretarios no son electos, sino que son designados porque son asesores de confianza del presidente, gente de confianza en quien el presidente siente que puede delegar la responsabilidad de un ámbito en específico del país. ¿Ya? Es por eso que existen los ministerios, porque se entiende que el presidente por sí solo, de hecho, mira el presidente que tenemos, ¿tú crees que sería capaz de manejar todo el país? Si ya lo tiene dos patas para arriba, no. Por eso requiere ministros, requiere asesores, gente que le diga, presidente, hay que hacer esto de esta manera. En la teoría los ministros tendrían que ser los consejeros, los que le dijeran esto está malo, esto está bien. Al final nunca lo hacen, siempre dicen que todo está bien y le soban el lomo para mantener su puesto. ¿Ya? Que es la lógica prácticamente que ocurre en todas las instancias laborales de este país, ¿cachai? Porque la persona que dice la verdad generalmente termina pagando los platos. No es que me lo hayan contado. ¿Ya cachai? Pero esas son las características de esto. ¿Ya? Y así más o menos Chile se define en un sentido básico como una república, ¿ya?, democrática, donde nosotros escogemos a nuestras autoridades de un carácter unitario, es decir, tenemos una sola constitución, una sola ley para el país. No somos como Estados Unidos, que tiene cada estado que conforma este gran país que Estados Unidos tiene constituciones particulares, tiene leyes particulares. ¿Ya? Donde, por ejemplo, eso te permite explicar que en algunos lugares esté legalizado el consumo y el cultivo de la marihuana y en otros no.
En algunos estados existe la pena de muerte y en otros no. En algunos estados está legalizado y se ha permitido el matrimonio homosexual y en otros no, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son las características de la democracia chilena? La democracia chilena se jacta de tener estas características, de ser una democracia abierta, donde todo ciudadano puede participar de estos procesos, ¿ya? Estableciéndose, no son todos, pero sí todos tenemos, la gran mayoría de los ciudadanos tenemos la posibilidad de, ¿ya? La gran diferencia es que si formamos parte de un partido político esto es más fácil. Es por eso que existen los partidos políticos, porque se te hace más fácil todo el trámite para optar a un cargo público. Si tú vas como independiente tienes que juntar firmas, tienes que en el fondo decir, ya necesito tantas firmas para optar a ser alcalde, por ejemplo. Bueno, tienes que juntar, ir a la calle, firmar. Lo que pasó con la lista del pueblo, con Diego Ancalado, que tenía sobre 20.000 firmas que la había notariado un notario que estaba muerto. ¿Ya? Son libres las elecciones en Chile, porque en el fondo, ¿qué es lo que generalmente define a una democracia bajo el concepto común de la gente? Son las elecciones. Un elemento característico de tener elecciones abiertas, libres, donde todos nosotros que cumplamos los requisitos de ser mayor de edad, tener nacionalidad chilena y no estar afecto a una condena por pena aflictiva, es decir, no estar efectivamente condenado con cárcel, ¿ya? Podemos votar. Si estáis en cana, jodiste, no podéis votar. Porque dice, cuando tú estás privado, por eso se dice, estás privado de libertad. Hay ciertos derechos que pierdes por estar en un régimen carcelario. Como por ejemplo, el ir a votar. Se pierde, ¿cachai? Así que es por eso que hablamos de privado de libertad. ¿Okay? Son informadas, por eso existen campañas electorales, probablemente en un par de semanas más vamos a estar viendo la campaña electoral, la franja electoral, vamos a ver que redes sociales se va a llenar con publicidad de estos candidatos, por eso están ocurriendo debates presidenciales, por eso los candidatos están yendo a la televisión a presentar sus propuestas, porque hay un componente de información que se tiene que dar. De forma, presentarte y decir, oye, soy tal persona, soy candidato a tal partido político y este es mi proyecto, estas son las ideas que yo quiero para el país y las que yo creo que son las mejores para el país. Bueno, a mucha gente dirá, ah, está hablando puras tonteras este pelotudo. Otro dirá, ¿sabéis qué? Me gusta lo que dice. Voy a votar por él. De hecho, recuerden que cada candidato tiene un proyecto y este proyecto que tiene es un proyecto que lo que busca mostrar es qué es lo que ellos entienden como lo mejor para el país. Ningún candidato se va a presentar diciendo lo que yo quiero es lo peor para el país. Pues no, yo quiero lo mejor para Chile. Y si hay alguien que comulga o se siente identificado con ese proyecto, va a votar por él. Por eso siempre les dice, infórmense, lean, escuchen, ¿ya? No se queden con lo que dijo otra persona, sino que anda tú y léelo, anda tú y revísalo, anda tú y escúchalo. Y te das cuenta si te convence o no te convence. Es distinto que el cuento te lo cuente yo a que tú se lo escuches directamente a la persona. ¿Ya? Son pluralistas. De hecho, nuestra democracia se jacta de tener un corte pluralista. ¿Qué significa eso? Que existe un amplio espectro político, en el fondo, de partidos extremadamente conservadores y partidos extremadamente a la derecha y extremadamente extremo izquierda. Existen. Y hay todo un universo entre medio que tú puedes elegir con quién te sientes más cómodo. Si tú estás, por ejemplo, te sientes más cómodo, no sé, con un partido político, con un grupo de candidatos que aboguen por una sociedad más conservadora, tradicional, de mantener tradiciones, que no crea, por ejemplo, en el matrimonio igualitario. Bueno, habrá un sector político que tendrás tu espacio en la política. Si crees todo lo contrario, también vas a encontrar tu espacio. Si estás indeciso, bueno, te vas a ir decidiendo por uno o por otro. De eso se trata el ejercicio. ¿Ya? Por eso habla de carácter pluralista. De hecho, en las elecciones presidenciales actuales vamos a encontrarnos con partidos con sectores que son de extrema derecha, extremadamente conservadores y extremadamente de izquierda. Vamos a encontrar los dos opuestos y entre medio hay todo una variopinta existencia de candidatos. Eso habla del pluralismo. Hay países, por ejemplo, como Corea del Norte, que no existen partidos políticos, solamente está el Partido Popular de Corea del Norte, que es el Partido Comunista de Corea del Norte, no solamente puedes votar por esos candidatos. Y cuando quieres votar en contra del líder supremo, tienes que ir a votar en una urna aparte, de otro color, donde tienes que colocar tu nombre cuando votas. En el fondo te estáis firmando tu sentencia de muerte, ¿cachai? Por eso el amadísimo líder sale electo con un 99,99% de los votos, ¿cachai? Porque nadie va a votar en contra de él porque no quiere morir.
una razón de peso para no ir en contra de él. ¿Ya? Y también porque son periódicas. La democracia chilena se jacta de tener, en teoría, de dar instancias para que rote el poder. Y es por eso que se hacen elecciones periódicas en el tiempo, para evitar que los políticos se apernen. Igual se terminaron apernando, y fue por eso que tuvimos que establecer límites en las reelecciones. De hecho, yo que tengo uso de razón, me acuerdo haber visto en el Congreso al Guido Girardi, al Juan Pablo Letelier, Juan Pablo Letelier se llama, Juan Pablo Letelier creo que se llama, a la Isabel Allende, de chico me acuerdo haber visto al Patricio Melero, ¿cachai? Y una tracalada de tipos más que han vivido siendo zánganos del sistema. Se tuvo que establecer un límite porque piensa que, a pesar de que existía este componente de periódico, los tipos se apernaron. Y son cual garrapata que se agarra a un perro, chupaban la sangre, y el perro era el Estado y éramos nosotros, que les pagábamos el sueldo. Y cual garrapata chuchaban. Y usted supongo que han visto cuando las garrapatas se vuelven gordas, pues cuando están llenas de sangre. Bueno, así están de vuelta esos tipos ahora con la sangre que nos han robado a todos nosotros. ¿Ese? Pero en teoría existe este carácter de periódico. De hecho, por eso se han establecido límites de reelecciones, se ha establecido que el presidente no puede ser reelecto inmediatamente, sino que tiene que haber un periodo de tiempo. Por eso fue que tuviste... así es, así es. De hecho, te lo dije muy gráficamente, pero es la verdad, así son las cosas. Bachelet 1, Piñera 1, pero tuviste Bachelet 2, por eso hubo un espacio entre medio, porque no puede ser inmediato, después vino Piñera 2. Y esperemos que nunca más se tire a la reelección ninguno de esos dos, porque le han hecho harto mal al país. ¿Ya? En fin. Sobre las elecciones, que son características bien fundamentales que te dan estructura de lo que es el Estado chileno. Hay elecciones que son de mayoría. ¿Ya? Por ejemplo, las elecciones de alcalde son de mayoría simple. O sea, quien tiene más votos gana. Como en ese, cuando eres estudiante y deciden votación en el centro de estudiantes y tenéis como tres listas, la lista que saca más votos gana, ya. Mayoría simple. Pero para los casos de los... Eso se ocupa para alcaldes. Pero para el caso de los presidentes se ocupa la mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Es obtener el 50% más uno de los votos. O sea, si el total de votos son 5 millones, ¿cuánto es la mitad de 5 millones? 2 millones y medio. 2 millones y medio. O sea, necesita tener 2 millones y medio más un voto para ser electo presidente. Eso es mayoría absoluta. ¿Ya? Es por eso que los presidentes en el último tiempo se van a segunda vuelta. Desde la elección de Ricardo Lagos con Joaquín Lavín en el 99, que nos hemos ido sistemáticamente a segundas vueltas. ¿Por qué? Porque ningún candidato logra el 50 más 1. El último que logró el 50 más 1 fue Frei Ruiz Tagle, Frei hijo. ¿Ya? Pero el resto, siempre 40, 38, por lo cual no llegan al 50 más 1, tienen que ir a segunda vuelta. Y por eso te llaman a votar de nuevo. ¿Ya? Y el sistema que se ocupa, por ejemplo, para los concejales, para los congresistas, senadores y diputados, y que también se ocupa para los constituyentes, es el sistema proporcional. Es un sistema que se basa en un cálculo matemático de cuánto saca en total la lista del partido y después se van dividiendo los cupos por un coeficiente. Eso probablemente lo vamos a ver más adelante y les voy a explicar cómo se calcula esto para que tengan claridad de cómo se calcula. Para que entiendan por qué quizá un candidato que sacó más votos que otro no es diputado y otro que sacó menos votos es diputado. De hecho, es lo que ocurrió en muchos lugares que se dieron los diputados del 1%. Existieron candidatos de diputados, por ejemplo, que fue, supongamos, ibais con un candidato re famoso, ese candidato re famoso sacó el 40% de los votos, tú sacaste 1%, pero ese 40% te arrastró y te llevó a ti a llegar a ser diputado. Por eso hay un fenómeno que se dio que son los diputados del 1%, ¿ya? Que se dio harto en Santiago, por ejemplo. Y de hecho aquí en la quinta región, en la región de Valparaíso, hay un senador que es un senador del 2%, un senador que era un ex oficial de Armada, que lo arrastró el Chaguán. El Chaguán lo arrastró y se lo dio el tipo. Chaguán sacó un 25%, un 20% de los votos, y el tipo que venía, el que arrastró, le sacó un 1% y medio, y lo arrastró y se lo llevó a ser senador. Y el tipo, por sacar una miserable cantidad de votos e ir con un pez grande, el tipo se aseguró un sueldo suculento de 12 millones al mes por 8 años. Así, ¿quién no? Así te dan ganas de ser político, te dan ganas de ser senador y diputado. Te digo el tiro, para ser senador y diputado necesitas solamente tener cuarto medio. No, cuarto medio. Y ser mayor de edad. Nada más. Pero no te piden como este antecedentes para... O sea, lo que te exigen es no tener una condena de pena aflictiva, o sea, no tener una condena de cárcel.
De hecho, o sea, pudiste tener una multa, sí, de hecho, ¿cuántos de ahí, por ejemplo, han estado metidos en pelea? La diputada de... sí, pero es que... ¿De qué León te hablas? Es que el Andrés es diferente que el Arturo. Son hermanos. Sí, pero también hubo problemas judiciales. Sí, recuerda que tú bajo el sistema actual tú no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. O sea, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ya? Por lo tanto, hay la diputada que me choneó una garzona por cuando estaba curada y no le pasó nada, ¿cachai? Los tipos que le han pasado multa por exceso de velocidad no le ha pasado nada. O sea, tenéis que estar precioso para poder optar. ¿Ya? Bueno, a nivel político en Chile, el poder, la toma de decisiones total, no está concentrada. ¿Ya? Es decir, el poder no está concentrado en una persona. No tenemos un rey ni el presidente maneja todo, sino que el poder está dividido principalmente para evitar, en teoría, ojo, en teoría, está dividido para evitar la corrupción, el absolutismo y el abuso del poder. El absolutismo se refiere a tener un poder absoluto, un poder total. Esto es en teoría. Recuerden que de la teoría a la práctica, del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Ya? Por lo tanto, ¿la corrupción se da? Se da. Menos que en otros países de Latinoamérica, totalmente. Pero se da. Es cosa de ver los Pandora Papers ahora con Piñera como está ahí literalmente tiritando más que canasto guatita, ¿ya? Con lo que se le puede venir, ¿ya? Cuando se descubrieron que políticos tenían sociedades de papel en paraísos fiscales para evitar, con las empresas familiares para evitar el cobro de impuestos o el pago de impuestos, ¿ya? Cuando después descubrimos, por ejemplo, cómo funcionaba antiguamente la política, que se hablaba de la cocina, que en el fondo la política se cocinaba en cuatro paredes, chiquita, en un par de casas de operadores influyentes, ¿ya? Donde se arreglaban los bigotes, ya ahora voto por ti, pues tú votas por mí. La ley de pesca, que fue un escándalo horroroso, donde hemos tenido senadores y diputados que fueron condenados por la justicia, por corrupción, por en el fondo recibir soborno para aprobar una ley que se jodía a los pescadores artesanales y se los sigue jodiendo día a día, ¿ya? Bueno, ese, en teoría, esto sería mucho peor si no existiera esto. ¿Entendés? O sea, pues te digo, o sea, en realidad meterse en este mundillo te da lucas, pero te ensucia y quedas ahí embarrado hasta el entero. De hecho, yo por eso yo nunca me metí. A pesar de que me invitaron alguna vez. Ya, me invitaron alguna vez a pertenecer a partidos políticos, sí. Me invitaron, pero siempre dije que no, o sea, porque este mundillo no me gusta, ¿cachai? O sea, yo como soy el que te estoy explicando esto no te lo podría explicar, porque probablemente me costaría una multa o una expulsión del partido, ¿cachai? No serviría. Eh, el poder absoluto en teoría no existe, ¿ya? Si bien hay funcionarios que son muy poderosos desde un punto de vista político, por ejemplo, el presidente tiene muchas atribuciones, tiene muchísimas atribuciones, de hecho, en comparación a otros presidentes de Occidente, el presidente de Chile debe ser el que tiene mayor cantidad de atribuciones. ¿Por qué? Porque la Constitución del 80 fue pensada para que gobernara Pinochet. Y por eso le entregaban tantas atribuciones, para que Pinochet tuviera el poder. Pero como a Pinochet le dieron la patada en el popín en el 88, quedó el presidente con estos poderes. Por ejemplo, que el presidente tenga la capacidad de firmar un decreto con fuerza ley, un documento firmado de él que equivalga a una ley, pasándose por el arco del triunfo, literalmente, paseándose totalmente lo que es el Congreso, el Poder Legislativo, eh, poder, por ejemplo, tener la atribución exclusiva de aprobar una ley que tenga que ver con un gasto público, un gasto fiscal, también algo impensable en el mundo occidental, ¿ya? Eso, por ejemplo, te habla de un poder gigantesco que tiene, no llega a ser absoluto, pero sí es bastante, bastante grande, ¿ya? Y los abusos de poder, bueno, los puedes ver día a día con la clase política de este país cuando, por ejemplo, conductas cuando te decía en el año del 2019 el ministro de Economía te decía, las flores bajaron de precio, regale flores, quien se levanta más temprano puede tener algún beneficio de pagar menos en el metro, cuando te dijeron, donde le dijo el operario, uno de los gerentes de metro, te dijo, cabrón, esto no funcionó, esto no prendió, ¿cachai? Eso es abuso de poder, pues abuso de poder es lo que hacen los políticos cuando se saltan la fila, porque ellos tienen el poder y creen que son intocables, ¿ya? Cuando
ellos gobiernan para sí mismos. Cuando ellos se suben el sueldo, y ojo, no se suben el sueldo como el sueldo mínimo que lo subieron de 326, de 326 a 337, no fue un aumento así, se lo subieron 1,5 millones, ¿cachai? Eso es abuso de poder, po. ¿Por qué ellos tienen que controlar cuánto va a ser nuestro sueldo mínimo y nadie a ellos los controla cuánto va a ser su sueldo mínimo? Y esas cosas, no, es que son las atribuciones de la Constitución, pero están malas, pues, compadre. O sea, eso, por ejemplo, eso podría significar que en algún momento la efervescencia social fuera más complicada y este país se prende de nuevo. Y créeme que yo sería el primero que estaría con propalco para ver cómo quema en el Congreso. Con propalco. Así que sé que tiene un conexión palco, cuando pasa eso, por favor me avisa y voy y pago el palco. Onda, saco un espumante, ¿cachai? Un manicito para picar y lo pongo a ver, así como, onda, y después lo pongo la tela al lado, ¿cachai? Así viéndolo en 4K por ahí adentro y por fuera cómo se queda. Que de hecho, para allá vamos. Para allá vamos, ¿por qué? Porque esta clase política, estos que contienen el poder, no entienden, no son capaces de entender el lenguaje de la gente. No son capaces de ver la miseria de la gente. No son capaces de entender que hay gente que se muere de hambre. No son capaces de entender que hay gente que no tiene cómo llegar a fin de mes. No entienden que hay gente que es adulto mayor y que aunque saque el 10%, su pensión cuando te dicen, es que va a afectar las pensiones. Claro, una pensión de que iba a tener de 120.000 pesos y va a bajar a 110, se sacó el millón, pues, ¿cachai? Y lo invierte en otra cosa. Son esas cosas que en el fondo... Gente mucha persona adulta mayor que ya sacó todo su ahorro. Ya no tienen nada. Exacto. Porque, claro, y que ahí tú puedes decir, ya, pero ¿por qué la sacaron? Porque en el fondo, esta gente de la que hablamos acá, del poderoso, no tuvo un dedo de frente, ni siquiera dos, uno, para darse cuenta que la gente no, con lo que gana no vive, si nosotros, el común de la gente vive reventando la tarjeta de crédito. Y vive pagando el estado de cuenta mes a mes y va en una rueda. Bueno, mi mamá tenía X tarjeta, venía, sacaba avances de una tarjeta, bueno, llegaba a fin de mes, pagaba esta tarjeta y de esta tarjeta sacaba avances para pagar la otra tarjeta. Y así se llevaba todo el año, puro... En el fondo, es como vestir un santo para tapar un santo para vestir otro. No, eso se da, ¿ya? Bueno, volviendo al tema del poder, entonces el poder no está concentrado para, en teoría, evitar lo que aparece ahí. Y surgen los tres poderes del Estado que nosotros conocemos, por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El ejecutivo se preocupa de la administración del Estado, de que las instituciones públicas funcionen, ¿ya? De que el país funcione a nivel de servicios públicos, servicios de impuestos internos, aduanas, en teoría, ojo, esto siempre es la teoría, porque sabemos que en la práctica esta cuestión no funciona así, ¿ya? El servicio de impuestos internos, que la aduana, que los hospitales públicos, el servicio agrícola ganadero, todo aquello que sea dirección provincial, dirección regional, que funcione. En teoría, ¿ya? Que los consulados, las embajadas que tenemos en el extranjero también estén funcionando en todo momento, que den respuestas eficientes, en teoría, ¿ya? Y todo eso lo comanda el presidente. ¿Por qué siempre digo en teoría? Porque sabemos que en la práctica, el ciudadano promedio sabe que en la práctica esta cuestión no es así. Y sabemos que no es así, ¿por qué? Porque tú vas a un lugar tan hermoso que se llama registro civil a renovar tu cédula y tienes que aguantarte 3 horas porque hay un tipo atendiendo de 2 que hay y se dan más vueltas que un trompo. Iba a decir otra cosa, pero gracias por el trompo, ¿cachai? Y de hecho, tú llegas temprano y media hora no hay, o por ejemplo, tienen 10 ventanillas para atender y el resto le preguntan, ¿están tomando desayuno? Y ojo, y no un desayuno andado como acá de 10 minutos, fuera. No, 1 hora, pues compadre, 1 hora tomando desayuno y si cierran a las 2, ya 1:30 están cerrando las ventanillas. O sea, nefasto, pues, nefasto. ¿Ya? El Poder Legislativo se preocupa de las leyes, de crear, aprobar, modificar, derogar leyes y también tiene otras facultades como puede ser
las facultades que tienen de fiscalizar al Ejecutivo y al presidente y de sancionarlo, que es lo que se quiere hacer ahora con este caso de los Pandora Papers, del caso de la minera Dominga, en la cual el presidente cuando vende su porcentaje de accionario en la minera Dominga, en la faena de Dominga, se lo vende a su gran amigo, el Choclo Delano, que estuvo metido en el caso Pente, tuvo que pagar por un fraude de millones de dólares, pagó con clases de ética. Ojalá, si tú tienes alguna multa alguna vez impaga, te la hagan pagar con clases de ética. Po. Te van a usurpar, te van a expropiar hasta el alma para pagártelo, te van a embargar hasta el alma para pagar la deuda. Pero ellos no. No, son poderosos, ¿cachai? Y de hecho, cuando él vende la minera, dentro de la cláusula del contrato que le pide el Choclo Delano a Piñera es que este proyecto minero no se vea sujeto a evaluación ambiental, lo cual es inconstitucional e incorrecto. Lo peor de todo es que esto fue hecho o fue firmado en la parte final cuando Piñera era presidente de Chile. Por lo tanto, ahí está el tema de la corrupción, en su primer gobierno. Pero ahí está el tema de la corrupción. Ahí está el tema, eso es corrupción, eso es tráfico de influencias, eso puede ser asociación ilícita, puede tener una serie de aristas legales, civiles, penales, económicas, lo que sea. ¿Ya? Bueno, pero ahí el Congreso entra a fiscalizar y por eso el Congreso está preparando una acusación constitucional, en el fondo diciéndole que él está yendo, fue en contra de la Constitución con esas acciones y en el fondo también mancilló la honra del pueblo chileno. Sí, él está haciendo cosas ilegales en su mandato. En su mandato. ¿Lo pueden sacar del cargo? De hecho, el castigo que le da la acusación constitucional es destituirte y inhabilitarte por 5 años de ejercer cargo público. ¿Ya? Es el castigo que puede llegar, no puede llegar a más. Lo que sí puede ocurrir es que se abran a otro tipo de aristas de carácter de derecho de carácter civil, de carácter penal, y eso le puede significar otro tipo de castigos, ¿cachai? Que le pueden doler más, que en el bolsillo. ¿Ya? Porque es difícil que vaya a la cárcel, pero sí probablemente puede terminar pagando una multa cuantiosa, esperemos, de verdad, esperemos que así sea. ¿Ya? Y el Poder Judicial tiene como función llevar a implementar la justicia, impartir justicia y dictar sentencia. ¿Ya? Y este es generalmente el que trabaja más independiente del resto, porque la justicia no debiese mezclarse con la política, porque no debe tener influencia del presidente o de los poderosos contra el juez para que no falle, para que falle a favor o en contra de una u otra persona. ¿Ya? En teoría. Todos sabemos que no es así, que los jueces se dejan influenciar por las lucas, lo sabemos. ¿Ya? Pero en teoría no debiese ser así. ¿Ya? Y así es prácticamente como se estructuran todos los poderes del Estado en el mundo. Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Ya? Y ahí viene la respuesta de la pregunta esencial que falta meter a la número 2. Bueno, los poderes del Estado aquí están un poquito explicados más en detalle. El Poder Ejecutivo se preocupa de la administración pública, lo que es en el fondo del gobernar el territorio y administrar el territorio. Y aquí entran los presidentes, los ministros, los subsecretarios, los secretarios regionales y ministeriales. En el pasado estaba el intendente y el gobernador, ¿ya? Hoy día el gobernador no existe, sino que existe un gobernador regional que es electo por la gente y un delegado presidencial en la región que vendría a reemplazar la figura de intendente, pero no es lo mismo. ¿Ya? También en la administración pública también podríamos incorporar la administración local del Estado. Ahí entrarían los alcaldes y los concejales, que también administran el territorio en pequeña escala. ¿Ya? El Ejecutivo se preocupa de las leyes, senadores y diputados, y el Poder Judicial de aplicar la ley. Aquí están todos los tribunales, desde la Corte Suprema hasta los tribunales orales en lo penal, el juzgado de policía civil, el juzgado civil, el tribunal del trabajo, el tribunal de la familia, ¿ya? Todos los tribunales que existen están dentro de esta lógica. ¿Ya? Y lo que es el juzgado de policía local, que es donde, por ejemplo, tú pagas las multas cuando pasaste el exceso de velocidad, ¿ya? Ese es parte del municipio, ¿ya? Pero también está dentro de la orgánica de la justicia. Bueno, eso es lo que más o menos quería trabajar con ustedes hoy día, ¿ya? Así que, estimados, estimadas, viendo que nos queda harto tiempo, no sé si tendrán alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud. No. Nada, nada, pirinaca. No, ya. Entonces, estimados, estimadas, niños y niñas, jóvenes y adultos, tienen el tiempo que queda de la clase para poder desarrollar la pregunta esencial. ¿Trajiste cuaderno, Jaime? ¿Dónde la vas a desarrollar? Voy a pedir una. Pero que yo ¿cómo se llama? ¿Ves que yo la tengo el cuaderno? ¿Ya? ¿Y dónde tiene el cuaderno? Pero no lo trajo. Ya, pues entonces. Pero yo tengo la. ¿Cómo se llama?
el número del tío Víctor, ¿Sí? entonces te la mando por... Ya. Toma. Toma, Jaime. Ahí ¿te pasó el lápiz? Tampoco. Ya. Te pasó un lapicito y sí, me aproveché de desarrollarla y así después por último, ¿me la presentáis ahora mismo o le sacáis una foto y después se la mandé con el curso de Víctor, ¿ya? El resto de ustedes, muchachos, también, por favor, trabajen en su pregunta esencial. Yo mientras tanto voy a dejar de grabar acá. Así que denme un segundo.